Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche. Vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, la continuidad de lo que la noche del jueves anterior estábamos concluyendo en el capítulo 11, donde hablábamos de cómo se le llamó cristianos por primera vez a los apóstoles, a los discípulos en Antioquía, y empezamos a ver acá un poquito más de detalle de las consecuencias que se estaban viviendo por predicar el evangelio, lo cual nosotros ahora podemos confirmar que es totalmente contrario a lo que los evangelios que no son el de Cristo ofrecen o prometen, como el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la reconciliación, el evangelio de la sola gracia, el evangelio de Jesús solo, y todas esas cosas que andan por ahí en el ambiente, que se vuelven parte de lo que despierta emociones, pero no verdaderas convicciones, y que no son lo que Dios enseñó, que no son el modelo que su palabra estableció. Entonces es donde nos perdemos. Así que encuentre Hechos 12, le invito a que podamos ponernos en pie para que podamos orar a nuestro Dios, que podamos buscar de ese favor que solamente Él tiene para nosotros. Oremos a Él. Bendito Señor, esta noche te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis ofensas, te suplico que puedas usarme como un instrumento para predicar tu palabra, que no sean mis labios, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo guiándonos hacia el conocimiento de tu palabra, guiándonos al poder albergar en nuestros corazones esta palabra tuya, que es la única que nos transforma, que es la única que nos cambia, que es la única que provee calidad de vida a cada uno de nosotros. Te suplico esta noche, mi Jesús, que te glorifiques en medio de nosotros, que podamos ver tu gloria descender en nuestras vidas y que podamos llevarnos a casa una palabra para ponerla en práctica, una palabra para exponerla a nuestros hijos, una palabra para compartirla con nuestra esposa, con nuestro esposo, con una persona que apreciamos, con una persona que valoramos, porque de eso se trata tu palabra, de compartir, de poder dar amor, de poder expresar el cambio que ha operado en nosotros después de haber tenido un encuentro contigo. Quédate entre nosotros y que podamos también así crecer de tal forma que cada día que pase seamos más agradables a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento esta noche. Recordarle, como lo hemos venido diciendo, mencionando en varios de los servicios en los cuales hemos tocado el libro de los Hechos, el resumen del libro de los Hechos son 3 palabras que no deberías jamás olvidar: es la ascensión de Cristo al cielo, el descenso del Espíritu Santo y la propagación del Evangelio. ¿Por qué son tan importantes esas 3 cosas? Porque ya nosotros sabemos que corporalmente Cristo ya no estaba con ellos mientras todo esto sucedía. Pero también sabemos que ellos estaban empoderados porque el Espíritu Santo había llegado a su corazón. Y Hechos 1:8, que es parte del hilo conductor de todo el libro, nos enseña que recibirían poder cuando hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa gente que estaba ahí estaba empoderada por el Espíritu Santo, estaba llena del Espíritu Santo. Por eso hablamos en su momento de lo que la llenura del Espíritu Santo significa. Y en resumen, puedo recordarle que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver cuando yo soy gobernado por el Espíritu Santo. Y hacíamos una comparación que Pablo también usa y dice: no seáis llenos de mosto, sino ser llenos del Espíritu Santo. Lo cual hacía una comparación del estado de ebriedad con el estado de la llenura del Espíritu Santo. No porque se hagan locuras al estar lleno del Espíritu Santo, sino porque cuando una persona está tomada, mira el que está cerca para ver si anda bien o no anda bien, pero cuando una persona está tomada, usted recuerda que una persona, si usted ha tomado, usted se recuerda que hacía locuras. Y usted cuando estaba bueno y sano, no hablaba, pero cuando estaba algo tocadito, usted era bien platicón, usted era bien chistoso, usted era bien amigo. Bueno y sano no bailaba, pero viera cómo le picaban los pies después de un par de tragos y decía: ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Ya no era él, sino que estaba gobernado por el alcohol. Entonces la comparación que se hace ahí es exactamente la misma. Cuando yo tengo la llenura del Espíritu Santo, ya no es mi mente, ya no son mis manos, ya no es mi cuerpo, el
el que gobierna mi vida, sino que aquel que está dentro de mí, que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que si yo he recibido a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal, que si yo creo en Él, que si yo estoy siguiendo los pasos de Jesús, entonces en ese momento yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Él habita en mí. Entonces, a la luz de esto, hemos visto algunos casos de lo que sucedía cuando alguien decía: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero predicar a Jesús. Vemos que no es que les abundaba el dinero, vemos que no es que abundaban en un montón de emociones, de danza santa, gritos santos, llanto santo, sino que lo que a ellos les correspondía era el tema de predicar por la causa, predicar para que la gente conociera el camino, como se le llamó en los inicios a la iglesia primitiva. Y eso en muchas ocasiones atentaba hasta con su vida misma. Vimos hace unos capítulos atrás cómo aparece el primer mártir del Evangelio. La primera persona que por defender el nombre de Cristo murió, la mataron, y no tenía absolutamente nada que ver con la suavidad de Evangelio, con el poco compromiso que ahora se pinta en el Evangelio actual. Porque pareciera que se pierde en muchas ocasiones de vista cuál es el propósito principal de la existencia de un ministerio, del que usted y yo vengamos a una iglesia, de que nos congreguemos, de que digamos: soy parte del cuerpo de Cristo. El propósito de que yo asista a la iglesia no es que mi vida se llene de prosperidad, no es que se me agoten los problemas, no es que sane de todas mis enfermedades, no es que se me solucionen todos los líos que adquirí cuando no caminaba cerca de los caminos de Dios, o cuando aún conociendo de los caminos de Dios tomé mis decisiones equivocadas. El Evangelio es más que eso, y algo que se conoce como el fin ulterior es engrandecer el reino de Dios, no mi propio reino, engrandecer el reino de Dios. Cuando usted va a la teología y busca a qué vino Cristo, la frase más fácil que sale de los labios de la mayoría es: a morir por los pecadores. Pero cuando usted va a la Biblia, se da cuenta que a lo que Cristo vino es anunciar el reino de los cielos. Y es entonces donde Él empezó a poner las cosas en los evangelios que hacía que la gente pudiera estar capacitada para vivir en ese reino de los cielos. Yo quiero que entendamos esa parte que en algún momento a mí me costó comprender. El reino de los cielos no es un estado, no es un lugar. El reino de los cielos es una forma de gobierno donde el Rey de Reyes es nuestro Dios y donde todos vivimos bajo las ordenanzas de ese Dios, donde quien dicta las leyes es Dios, donde quien pone orden es Dios, donde quien provee insumos es Dios. Y desde esta tierra nosotros vamos aprendiendo ese método a depender de Dios. Cuando, no sé si usted ha escuchado algo acerca de ese reino milenial, ¿verdad? O del milenio. En ese momento dice que nosotros vamos a haber bajado, ya pasó el rapto, ya pasaron las bodas del Cordero, y va a bajar Cristo con la iglesia a gobernar por 1000 años. Entonces ese gobierno es el estado en el cual se supone que todos aquellos que no quisieron ser en algún sentido atentos a la palabra de Dios van a poder ver o van a poder gozar del entendimiento delante de sus ojos de qué significa vivir bajo el gobierno de Dios, de lo que significa vivir bajo las normas de Dios. Entonces después de eso viene la eternidad, y es esa frasecita tan sencilla que dice: hasta que estemos para siempre con Él, después de esos 1000 años. Entonces ahorita nos encontramos en un ciclo salimos allá en el jardín del Edén y vamos a volver a condiciones edénicas, que era el modelo de Dios. ¿Por qué explicarle todo esto? Porque entre todas esas cosas, por algún momento nosotros hemos creído que la iglesia que el evangelio es para mi vida, para darle solución a los liitos de acá, para hacer más llevadera la vida que tenemos acá. Pero vemos a la luz de esto que, siendo esta la gente que estuvo en la iglesia del primer siglo,
no tenía para nada esa mentalidad, sino que esta gente lo que tenía en mente era que para ellos vivir era Cristo y morir era ganancia. Lo que esta gente tenía en mente era que querían predicar a otros porque ellos querían cerciorarse que ninguna persona que muriera se fuera para el infierno, sino que conociera del único camino, de la única verdad y del único dador de vida, que era Jesucristo el Señor. Y esta gente parecía estar preocupada, parecía estar afanada porque los demás conocieran de Cristo. No sé si usted en algún momento ha sentido parte de esa presión, pero hagamos una encuesta. ¿Quiénes de los que estamos acá conocemos al menos una persona que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Sí? Creo que todos tenemos más de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Usted está totalmente sabedor de que esa persona, si muere esta noche, se va para el infierno? Y a lo mejor es una persona a la cual usted aprecia. A lo mejor es una persona a la cual usted quiere. No, es que mi mamá nunca la voy a sacar de esas cosas. Es que aquí no se trata de la religión, se trata de que si tiene a Jesús en su corazón, si ya entendió que no es porque fue buena gente que se va a ir al cielo, sino que se va a ir al cielo porque Jesús vino acá a poner su vida en rescate por muchos y que yo tengo que confesarle como mi Salvador personal y seguir sus pasos, imitar lo que Él dejó. No es la oración, no es la religión, no es la iglesia, no es la cantidad de veces con las que yo he frecuentado una reunión, es el corazón nuestro que esté rendido a esa presencia de ese Dios Todopoderoso. Y necesitamos nosotros dimensionar esto. Como aquí la muerte estaba a la orden del día, cualquiera que decía ser cristiano corría peligro. Ellos sabían el ímpetu que tenían que ponerle a compartir a otros. Mira, si me muero yo, probablemente vas a dejar de conocer esta verdad, porque no somos tantos los que conocemos la verdad, porque el evangelio se estaba propagando, se estaba expandiendo. Y quiero compartirle a la luz de esto lo que había sucedido acá. Toda la gente se había convulsionado, ya estaban Pedro, ya estaba Saulo, ya estaban varios personajes en la mira de las autoridades porque ellos hacían grandes movimientos de personas. Y vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 12, veamos hasta el 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué pasaba acá? Pasaba que una vez más un rey, un presidente, un gobernador, había puesto sus ojos en la gente. Había puesto sus ojos en la guía del mundo y no en la guía de Dios. Y quiero recordarle algo. Una porción de la Escritura dice que Dios es quien quita y pone los reyes de la tierra. ¿Recuerda usted eso? Entonces, a la luz de esto vemos que aquí hubo un personaje poderoso a su manera de ver. Una persona que según él tenía la sartén por el mango, que se debía a la gente y no a Dios. Entonces, él lo que hizo fue matar a una persona y que era cristiana, y cuando esto lo vieron los judíos, que para este momento eran los contrarios a los que profesaban la fe en Cristo Jesús, entonces ellos se alegraron y le aplaudieron. La mentalidad de Herodes fue, bueno, aquí son más. Los judíos son más, aquí tengo más votos, decía, aquí tengo más gente que me va a seguir. Entonces yo voy a empezar a agradar a esta gente porque los cristianos no me sirven para nada. Entonces metió preso a Pedro, porque Pedro era una de las figuras del cristianismo más fuertes del momento. Y dijo, con esto me van a aplaudir, con esto me los voy a ganar, con esto me los echo a la bolsa. Y pasó lo siguiente, y es que ellos sabían, la gente, la autoridad sabía que Pedro era una persona poderosa, que Pedro era una persona a quien le seguían muchas personas. Entonces dijeron, no, estos se van a venir a la cárcel y van a tratar de hacer una fuga, van a tratar de sacarlo de acá. Entonces los puso con 2 guardias y Pedro dormía en medio de 2 guardias, estaba encadenado y había puesto 3 anillos de seguridad en esa prisión. Y junto con eso una puerta de hierro y todas las cosas que él consideraba necesarias para que Pedro no se escapara, para que Pedro no se fuera de ese lugar. Pero no
contaba con algo importante, que es lo que el versículo 5 nos enseña. Y esto, más que relatar la historia de Pedro en la cárcel, es un principio de la iglesia del primer siglo que se ha perdido en la iglesia de este siglo en el cual nosotros vivimos. Vea lo que pasó en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál es el principio acá? La iglesia debe mantenerse en oración. La iglesia no es el edificio, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia no es el local, la iglesia es toda aquella persona que ha confesado a Jesús como el Salvador de su vida y sigue sus pasos. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Y si usted es de esas personas que dice seguir a Cristo, usted es la iglesia. Entonces, en este sentido, yo debo estar comisionado a orar sin cesar. Esta gente estaba preocupada por lo que Pedro estaba pasando. Esta gente estaba preocupada porque Pedro, uno de sus máximos líderes, estaba bajo arresto y no podían sacarle de ese lugar. Entonces, lo que a ellos les quedaba por recurso era orar sin cesar. Y seguían orando, intercediendo por él. Hoy por hoy, la iglesia de este siglo ha dejado de creer en el valor de la oración. Y piensa que es más efectivo el tema de dar algo que se va a acabar, de dar algo que se va a terminar, a que sembrar una buena oración llena de fe en alguien. Yo he escuchado cantidad de expresiones de cuando alguien va en busca de ayuda a una iglesia, cuando alguien va en busca de ayuda donde un pastor, donde un líder, donde un ministro del evangelio, y al salir de ese lugar le preguntan, mira, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Más o menos, solo oramos. No sé si, no hicimos nada, pues, o sea, no me dio nada. Yo quería que me resolvieran mi problema, que me prestaran el dinero, yo quería que me ayudaran con esto, que me ayudaran con aquello, con lo otro, con el niño enfermo, pero no, hombre, nada, solo oramos. Y la gente va perdiendo el valor. Y va haciendo de la iglesia a que la iglesia tome otras ocupaciones que no sean la predicación de la palabra de Dios. Y nos vamos dando cuenta de que en muchas ocasiones se pierde eso. Y entonces se cae en algo que también Cristo condenó y dijo, el activismo, lo que ahora nosotros conocemos como el activismo. Se hace de todo pero sin corazón. Se hace de todo pero no hay el deseo de hacerlo porque Cristo sea glorificado a través de lo que se hace, sino que para salir en la foto, para que los otros vean, para que estas situaciones se den. Aquí no funciona así. El evangelio de Cristo se trata de que nos ocupemos de lo que sabemos hacer, y debería ser para usted un llamado a practicar la oración. A practicar la oración, que nos volvamos hombres y mujeres de oración, que la gente sienta cuando usted está orando que ahí hay fe en su vida. Que no sintamos nada más hipocresía. Que usted se ha dado cuenta, cuando usted va a poder saber cuando una persona está orando con sinceridad de muchas maneras. Pero de repente usted va a notar que una persona se confunde demasiado cuando está orando. Está pensando más en lo que va a decir que en agradar a Dios o en comunicarse con Dios. Y de repente dice cosas que no tienen sentido. Y de repente dice, perdón, como que estuviera hablando con nosotros. Y de repente usted escucha predicadores que dicen que están orando, pero siguen predicando. Señor, como dice tu palabra, y como dice la doctrina, y como dice la no sé qué, y como dice la palabra. Y no, Dios ya sabe eso, pues. Si eso no es una oración. Y ahí es donde nosotros nos hemos desviado de las cosas que Dios realmente valora. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Y vea lo que dice el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Aquí es donde vemos algo importante. La iglesia estaba orando por Pedro, que estaba preso.
La iglesia estaba intercediendo porque Pedro pudiera salir de ese lugar, porque a la iglesia le servía a ese Pedro predicando en las calles, creciendo espiritualmente y practicando el partimiento del pan y todas las cosas que estaban, porque estaban en un momento de fiesta para los judíos, que era el tiempo de los panes sin levaduras. Entonces, a la luz de esto, vemos que Dios hace su obra, envía sus ángeles, envía su ángel y le empieza a despertar a Pedro, le da la indicación para salir de ese lugar. Pero algo importante que debemos resaltar es: si el ángel había burlado la seguridad, si el ángel había llegado hasta Pedro y había hecho que las cadenas se soltaran, si el ángel había despertado a Pedro sin despertar a los dos guardias que estaban durmiendo a su lado, si el ángel no había sido visto por los otros dos guardias que estaban a la entrada de la cárcel, ¿por qué pedirle a Pedro que hiciera él algo tan sencillo como ceñirse las sandalias y amarrarse? Esto es otro principio más de lo cual nosotros debemos darnos cuenta. Aún en los milagros más sorprendentes de Dios, siempre hay algo que te corresponde hacer a ti. Siempre hay algo que tengo que hacer yo. Era el trabajo más sencillo. ¿Por qué no hizo que Pedro se despertara con las sandalias puestas? ¿Por qué no le amarró él así con un soplo las sandalias y ya estuvo? Sino que se tomó el tiempo para que Pedro se amarrara las sandalias y que pudieran salir de ese lugar. Hay cosas que siempre tenemos que hacer nosotros. Y esto es para aquel que sigue pensando que Dios tiene que darle solución a todo el problema que usted lleva y que no vamos a hacer nada. Muchas personas buscan trabajo, pero desde una hamaca, ¿verdad? Desde el celular. Y desde ahí no sale. No, ya lo mandé. Vaya. No, ya lo mandé. Y no hace absolutamente nada por provocar esa bendición en su vida. La iglesia, hoy por hoy, que es lo que aquí se estaba desarrollando, empieza a darnos puntos, principios importantes de lo que Dios quiere que hagamos. Y dice en el 9: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Si yo sigo la voluntad de Dios, no habrá nada ni nadie que me aparte de ese amor que es en Cristo Jesús. En el caso de Pedro, había caído en manos del hombre más poderoso que estaba en la localidad. Pero ¿sabe algo? Ni el hombre más poderoso, ni los guardias más aguerridos pudieron contra el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es exactamente a lo que nosotros tenemos acceso como iglesia hoy. Pero necesitamos poner en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones el recurso de la oración. Y saber que esta gente no fue a hacer una manifestación. Esta gente no fue a exigir. Esta gente no fue a demandar. Esta gente hizo lo que sabía hacer como iglesia: orar. Y oraban sin cesar por la vida de Pedro. Vayamos hasta el versículo 17 y vea lo que dice ahí. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Aquí es donde Pedro se va a la casa de Juan, que le apodaban Marcos también, o conocido también como Juan Marcos. Y entonces aparecen las mujeres y se contentan de que él estaba ahí. Y él les dice que se callen porque para este momento era un prófugo de la justicia. Y les empieza inmediatamente a testificar de lo que Dios había hecho. No compartió ni una pizca de gloria de lo que había sucedido. Y esto también se pierde en nuestro ambiente actual. ¿Se imagina usted cómo hubiera sido relatada esta historia del escaparse de la cárcel por uno de los super mega architelevangelistas de esta época?
Se imagina toda la sensación que le hubieran puesto. Y estaba yo, porque yo soy el ungido de Jehová, porque Dios puso los ojos en mí, porque yo aquí, porque yo allá y todo lo demás. Y vamos a hacer una colecta ahorita, porque ahorita vengo ungido. El ángel me acaba de tocar, el ángel me acaba de despertar. Así que vengan los de $1,000, vengan los de $2,000. Y algo así hubieran hecho, aprovechando la sensación. Pero Pedro les dijo: no, hombre, cállense, ya les voy a contar cómo el Señor me sacó de aquí. No compartió ni una pizca de gloria de lo que Dios había hecho en su vida, estando en un momento de extrema dificultad. Vayamos hasta el versículo 20 y veamos acá cómo el escenario para Herodes, quien era el que había metido preso a Pedro, se le empieza a complicar por estar haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Una determinación más de que todo lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios se vuelve contra nuestro. Y vea lo que dice el 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. El tema de arengar es poder darle un discurso en tono solemne y elevado, con el propósito de animar, con el propósito de enseñar, sobre todo en el ámbito político o en el ámbito militar. Entonces él se paró ahí con la vestidura que ocupaban los reyes, con todo el esplendor, a poder decirles cosas a la gente. El detalle acá es que el pueblo a quien él estaba gobernando estaba bien claro de que Dios existía, y sabían que lo que este hombre les estaba diciendo no era conforme a lo que Dios quería, y por eso vea lo que el pueblo aclamaba gritando. El 22 dice así: voz de Dios y no de hombres. Y esto era lo que la gente gritaba: voz de Dios y no de hombres. En ese momento, cuando él se fue, encontrado en evidencia de lo que estaba compartiendo, no era algo que Dios había puesto en su corazón, sino que sus ideas propias para gobernar al pueblo. Dice la palabra que un ángel hirió su cuerpo. Y vea lo que dice el 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Qué hizo Pedro al salir de la cárcel? Fue y les dijo: cállense, yo no hice nada, el Señor lo hizo todo, la gloria y la honra le pertenece a Él. Vino y se apropió de la gloria que a Dios le pertenece, tratando de decirle a la gente cómo llevar su vida, porque él era Herodes. Pero Dios aquí en el versículo 23 le dice: te equivocaste, yo no comparto mi gloria con nadie. Y entonces mandó un ángel a que le hiriera, y delante de toda esta gente este hombre murió comido por gusanos. Esa justicia de una manera rápida que vemos en Dios, no deberíamos descartarla para nuestro presente. Esa cosa de que antes se decía que Dios tarda pero no olvida, no es real. Si Dios vive en un estado donde no hay tiempo, entonces la recompensa por hacer su voluntad puede ser hoy, puede ser mañana o en el tiempo que Él quiera, pero también la consecuencia de negarnos a hacer la voluntad de Él también puede llegar pronto. El llamado a la luz de esta historia que nos está compartiendo la palabra en el capítulo 12 de los Hechos es a que todo lo que suceda en nuestra vida debe ser y servir para gloria y honra de nuestro Dios. No trate de participar de la gloria que le pertenece a Él. En el caso de Herodes, su recompensa fue esta. Y vea lo que dice el 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto es algo que es una característica de la iglesia del primer siglo. Y se ha perdido hoy por hoy. Se ha perdido hoy por hoy el hecho de que la palabra del Señor crezca y se multiplique. A pesar que vivimos en un medio donde es más fácil aparentemente alcanzar a otros, porque hoy tenemos radio, tenemos televisión, tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos televisión online, tenemos transmisiones en vivo, tenemos todo lo que usted se imagina en temas de comunicación. Las velocidades son impresionantes, sean con cables, sean con fibra óptica, sean con cantidad de cosas. Hay mucha tecnología para ser rápidos en comunicar. El detalle es que la palabra de Dios nunca ha cambiado.
Y una prueba fehaciente de que la palabra del Señor no está creciendo ni se está multiplicando es que el pueblo está pereciendo. Y la Biblia dice que el pueblo perece ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Quiénes delante de Dios como testigo leyeron la Biblia este día? Sino que el Señor les corte la mano. ¿Cuántos? Es que yo quiero que Dios me hable y no está la Biblia, pues. Es que yo quiero que Dios me hable. Es que Dios no me dice nada. ¿Y cómo le va a hablar si no va a la Biblia? No, es que mire, yo no nací para leer. Dios mío. Mire, si hoy no hay excusa. Hoy hasta en los teléfonos, en la aplicación, además hay audiobiblia para aquel que es ultra aragán. Y lo puede poner ahí todavía si quiere evitarse la fatiga de leer. Pero la palabra de Dios es la que tiene que crecer y multiplicarse dentro de mí. Esta gente siempre sabía qué hacer porque conocían la palabra de Dios. No fueron a ver, Señor, ¿y qué hacemos? No, inmediatamente Pedro cae preso, se van a orar. Sabían cuál era el método que resulta. Sabían qué es lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Tenían un alto nivel espiritual. Habían crecido en el conocimiento de su palabra. Necesitamos conocer de su palabra. Usted no debería ser del creyente que el único tiempo que lee la Biblia es mientras está en el culto, si es que la trae. Que el único momento. Y sabe que es tan dura las cosas de los teléfonos, de todo lo demás, que si a usted le mandan chistes, todos los lee. Pero si de repente ya ve que los primeros, y Jesús dijo, ay, están mandando cosas ya, me cae mal que manden cadenas, ¿verdad? Y ya lo hizo a un lado. Pero todas las otras payuncadas, si las lee, las otras payuncadas, pero, ay no, un versículo me mandaron, y ya lo pasó, y no lo leyó. Y esas cosas son en las cuales en algún momento nosotros nos hemos perdido, porque no estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos crecer en ello. Si usted conoce este libro, usted va a poder participar de las salidas más especiales que Dios nos ha concedido hasta el día de hoy. Esta gente sabía siempre qué hacer. Esta gente sabía que no podía robarle la gloria a Dios porque estaban en contacto continuo con la palabra de Dios. Lo más importante que usted debe hacer en el día no es ir a su trabajo, no es comer, no es hacer lo que le gusta hacer. No. Lo más importante que nosotros deberíamos hacer es alimentarnos espiritualmente a través de la palabra de este Dios Todopoderoso. No se aleje, no se enfríe, no marque distancia de Dios. Toda cosa que usted quiera ocupar para distanciarse de Dios es una excusa o un pretexto que el mismo diablo ha diseñado para que usted pueda retirarse, para que usted pueda dar algunos pasos atrás. Es que viera que me está tocando bien duro en el trabajo. Es que viera que las grandes trabazones, ¿y cuándo no han habido? Es que viera que últimamente como que por molestar más tareas le dejan al niño. Hágalas temprano. Es que mire, y van con cantidad y cantidad de excusas y pretextos para marcar distancia de Dios. El consejo de este jueves, como el de todos los jueves, es busquemos a Dios hoy que puede ser hallado. Van a haber días donde no vamos a poder encontrar esa gracia y esa misericordia de Dios. Yo pienso en esa gente que va a estar acá cuando sea la gran tribulación. Y la gente, dice la Biblia, que ellos van a querer oír y no va a haber quien les predique. Que van a andar ahí unos cuantos ahí, pero va a ser extremadamente difícil. Que las situaciones que les rodean van a ser tan duras que van a querer morirse, pero la muerte huirá de ellos. Ni siquiera se van a poder matar, ni siquiera se van a poder hacer morir, porque no aprovecharon una oportunidad de tener un encuentro con Dios como el que esta noche usted está teniendo. Le invito de todo corazón a que valore ese libro que tiene en sus manos, a que valore esa palabra que nos ha sido dada, porque todas las cosas pasan, Dios queda. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Oremos a ese Dios Todopoderoso en esta noche.